que pudieran tener algún interés en la temática que estaremos tratando el día de hoy. Y con eso, les informo que el webinario de hoy tiene por título El espacio como catalizador de la innovación de los parques tecnológicos a los distritos de innovación. Durante la sesión, nuestro conferencista invitado compartirá las experiencias y los aprendizajes que el Tecnológico de Monterrey en México ha venido acumulando en la materia a través de los años. Me complace particularmente estar implicado en esta sesión del día de hoy. Siendo mexicano, me enorgullece poder tener a representantes de México compartiendo tan cantidad de información valiosa con el resto del continente. Entonces, para guiarnos durante la sesión del día de hoy, tengo el gusto de presentarles a nuestro moderador, el maestro Jesús López Macedo, economista, especialista en políticas públicas y administración de empresas, con más de 15 años trabajando en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de impacto de programas de educación, capital humano y alivio de la pobreza nacional, reportando a diferentes funcionarios e instancias de gobierno. Actualmente es director general de vinculación estratégica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, de México. Con eso cedo la palabra a Jesús, a José Manuel, les doy la bienvenida también. Agradezco su tiempo, su presencia, señores, y la oportunidad de compartir este espacio y la ocasión con el resto del continente. Muchas gracias. Un poco sobre la intersección de disciplinas, promoción de la innovación y el conocimiento. En este sentido, es un honor contar el día de hoy con el doctor José Manuel Aguirre del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ya que esta institución ha sido pionera en la integración de espacios de innovación a las funciones sustantivas de docencia e investigación en México. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes uno de estos ejemplos que desde mi punto de vista vale la pena difundir y replicar como una plataforma de integración institucional y despegue en materia de ciencia, tecnología e innovación. Me refiero al sistema de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del estado de Yucatán, en México. En este caso, la articulación de los esfuerzos y capacidades de la llamada triple hélice entre los sectores académicos, gubernamental y privado de 12 universidades, tanto federales como estatales, entre las que destacan la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico de Mérida y centros de investigación como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación en Matemáticas, 9 empresas y 6 organismos académicos y empresariales dio como resultado la concepción y desarrollo del Parque Científico Tecnológico de Yucatán. Los invito a visitar su website para mayor información. Procedo a presentar entonces al doctor José Manuel Aguirre, quien es director de la Red de Parques de Emprendimiento e Innovación de Alianzas Estratégicas en Emprendimiento en el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey de México. El doctor Aguirre está especializado en comercialización de tecnología, emprendimiento tecnológico y estrategias de desarrollo basados en el conocimiento. Sus actividades están relacionadas con el diseño y desarrollo de ecosistemas de emprendimiento e innovación, emprendimiento tecnológico, comercialización de la tecnología, desarrollo de programas para las empresas, para la creación de empresas de alto valor. El doctor Aguirre ha diseñado y orquestado el desarrollo de la red de parques tecnológicos del Tecnológico de Monterrey. Actualmente está enfocado en el desarrollo de zonas y espacios de innovación. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Aguirre. Sea usted bienvenido.
Su presentación estará seguida por un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, doctor Aguirre, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Si no, por favor, me hacen alguna señal de que no hay audio o de que mi imagen se ha congelado. A veces sucede esto. Es un verdadero placer, honor para mí estar con ustedes, ¿no? Y haber sido invitado aquí. Espero que pueda contribuir en algo a la conversación de un tema muy interesante. Saludos a todos desde México. La primera pregunta que quisiera hacer es, y no sé si Luis nos puede ayudar, quisiera saber personas de qué países nos están acompañando en este momento. Pudiera tratar de verificar la lista, pero puedo decir que teníamos inscritos, de hecho sé que tenemos inscritos y participantes desde Canadá hasta Argentina. Hay de todas las regiones de México, hay participantes de Estados Unidos también, de diferentes espacios en Canadá, América Central, Costa Rica, Colombia, por supuesto, Argentina, Brasil también está participando. ¿Qué pueda decir de manera general? Perfecto, gracias Luis. De hecho, está muy bien. Si quieren, por favor, ahí, mientras yo voy exponiendo el tema, si quieren, ahí en la sección de comentarios van poniendo el origen de dónde vienen. Okay, nada más para tener una visión continental de lo que estamos haciendo. Muy bien, muchas gracias. Lo que vamos a hablar ahora es del tema de espacios para innovación, hubs de innovación, algo de la experiencia que hemos tenido en el tecnológico con el tema de parques. Sin embargo, voy a advertirles, no es una presentación académica, ¿no? Es una presentación más bien acerca de las historias que hemos vivido. Al respecto de este tema, que es muy importante, no es una presentación académica porque a veces algunos de los colegas esperamos un poquito más de esa información. Yo creo que hay algo disponible. Pero uno de los motivos por los cuales me voy a ir por la historia es porque en el tema de emprendimiento de ecosistemas, la realidad ha ganado a la investigación, ¿no? Las cosas han estado pasando mucho más rápido en el mundo de lo que la academia ha estado avanzando para entender estos fenómenos. Y resulta que cuando estamos entendiendo el capítulo 2, el mundo ya anda en el capítulo 5. Entonces, primero una lección importante es que tenemos que trabajar mucho más en la parte académica para entender lo que está sucediendo. Entonces, la presentación está en inglés, pero yo voy a hablar en español. Si hay alguien que tiene alguna duda o que quiere alguna aclaración, con mucho gusto la hago. Entonces, nada más déjenme, voy a empezar con esto. Si me tardo un poco es porque estoy manejando el sistema. Y ahí va. He dividido la presentación en 4 partes, ¿no? Primero vamos a empezar a hablar de la importancia de lo que es el lugar, la localización, porque al fin y al cabo cuando estamos hablando de ecosistemas y estamos hablando de lugares y proyectos así, nos vamos a hablar de parques, estamos hablando de un lugar, de un espacio físico. Entonces, quiero primero hablar un poco de la importancia de lo que es el espacio físico. 2, quiero hablar un poco de la gente que está en el espacio físico, porque al fin y al cabo es la gente la que mueve el conocimiento y la que hace que las cosas sucedan. Voy a hablar un poco del efecto Medici, es muy poquito, pero es una teoría muy interesante que nos ayuda a entender esto, y al final vamos a hablar un poco de la experiencia que hay en parques tecnológicos. Generalmente digo, al final si nos queda tiempo hablamos de esto, pero claro que nos tiene que dar tiempo porque es el tema central de la presentación. Generalmente me gusta que me interrumpan constantemente con preguntas porque luego se van en el aire, pero si a veces con la tecnología es un poco difícil, vamos a tratar de anotarlas y dejarlas para el final. De todos modos, no se olviden las preguntas o dudas. Ahora, si tienen una duda imposible de que espere el final y de que no pueden vivir y seguir la presentación sin la respuesta, por favor, no duden en hacérmela. Entonces, empezamos un poquito con la importancia del lugar. No sé las edades y generaciones de las personas que nos están acompañando, de todos los colegas, pero voy a hablar un poco de los años 80, ¿no? Espero que la mayoría haya podido reconocer. Los que no reconocieron es que lo aprendieron en libros de historia, es el presidente Reagan en los años 80. Y los años 80 son una década muy interesante para el mundo, ¿no? Muchos cambios, pero en especial para Estados Unidos.
qué cosas estaban sucediendo en la década de los 80, espero que la mayoría reconozca, bueno, la época de la Guerra Fría, ¿no? Todos recordamos la Guerra Fría de Estados Unidos, la entonces Unión Soviética, uno de los derivados de la Guerra Fría, el muro de Berlín, algunos tal vez vivieron cuando se cayó el muro de Berlín. No sé si a todos les suena la palabra Betamax o VHS, si les suena o no les suena, es parte de la época, de la tecnología de la época, un elemento ya importante en la economía, la manufactura moviéndose a regiones de bajo costo. El audio está bien, ¿lo escuchan, verdad? La mayoría. Ok, bueno. Sí, no hay problema. Sí, perfectamente. Perfectamente. Muy bien, que me aparecieron aquí. Muy bien, ok, perfecto. La manufactura moviéndose a lugares de bajo costo, ¿no? En los 80, hasta en los 70 todavía se escuchaba Made in USA o Made in Germany, ahora ya es imposible. Bueno, en los 80 es importante. Estaba Michael Jackson, estaba Madonna y estaban muchas otras cosas sucediendo. Estaba la película Back to the Future. Entonces fue una década interesante. Particularmente, particularmente hay algo que estaba muy en vigencia. Y no sé si todos o alguno llegó a tener o recuerda el Walkman, ¿no? Era un artículo, un artefacto que se puso de moda, era de la marca Sony. Yo creo que muchos están diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver con todo esto? O sea, ¿por qué estamos hablando del Walkman de Sony en los años 1980? Bueno, es por algo muy, muy interesante que estaba sucediendo en esa época. La presencia de Japón en la economía mundial era brutal. Desde los 70, Japón había tomado la delantera en la economía, ¿no? Estados Unidos estaba sufriendo terriblemente. La economía de muchos productos estaba siendo superada por un país que había llegado a entender la economía basada en costos, sistemas de producción muy modernos, muy interesantes, y estaba dominando el mercado. De hecho, no incluye en esta presentación, pero hay una foto del Times Square en Nueva York, donde están todas las publicidades iluminadas y la marca más grande era Sony. Entonces Japón había primero eliminado prácticamente el mercado las marcas locales americanas y estaba batiendo productos primero de bajo costo y luego algo más de tecnología, especialmente en los 70. Si ustedes ven la gráfica que les puse aquí, Japón definitivamente estaba dando una batalla muy dura y Estados Unidos estaba preocupado. Sin embargo, decía Estados Unidos, bueno, Japón es muy bueno en manufactura y nos está ganando en eso y en producción y algo de tecnología, pero nosotros todavía tenemos el dominio de lo que son las tecnologías del futuro en este momento. Y oh, sorpresa, Japón en 1982 anuncia que están en proceso de desarrollo un proyecto para desarrollar la quinta generación de sistemas en computación, con una inversión en ese momento de $850 millones. Esa noticia congeló a los Estados Unidos, tanto al grupo empresarial como a los gobiernos. Estaban tremendamente asustados, porque si Japón empezaba a entrar en la carrera ya de la alta tecnología, donde está el conocimiento, imagínense, la economía de los Estados Unidos iba a caer. Entonces, eso alarmó tremendamente a varios sectores y se reunieron. Se reunieron todos, ¿no? Para ver qué iba a suceder. Fue una de las primeras momentos en la historia en la que competidores y gente del gobierno se reúnen, tienen que tomar decisiones para defender la economía norteamericana. Entonces, surge uno de los primeros esfuerzos interesantes en cuestión de hacer frente a una economía en forma conjunta, y sale una estrategia. No es muy conocida, ¿no? Ya les voy a contar un poco de qué se trata, pero es un consorcio para desarrollar una siguiente generación en tecnología de sistemas de información y electrónica.
Tal vez alguno de ustedes remotamente ha oído hablar de este proyecto, pero sale la estrategia para enfrentar a Japón y deciden desarrollar el MCC, el Microelectronics and Computer Technology Corporation. Es el primer consorcio de alta tecnología que se hace en los Estados Unidos y para el cual dicen, vamos a reunir muchas corporaciones, ahorita les menciono cuáles, y tenemos que trabajar todos en conjunto, desarrollar nuevas generaciones tecnológicas, pero en conjunto, porque se requiere la colaboración de todos, ¿no? El reto es muy grande y para lo cual dijeron, vamos a hacer un bid. El gobierno va a poner una gran cantidad de dinero en el lugar donde se va a desarrollar el centro donde van a estar todos estos. Para esto, entonces, compiten, como tal vez muchos de nuestros países, cuando el gobierno dice queremos poner un centro o una nueva universidad o un parque en algún lugar, hay muchas regiones que compiten. En Estados Unidos compitieron 57 ciudades en 27 estados. Entre ellas estaba Arizona, California, Massachusetts y otros. De hecho, el Silicon Valley, la región de California o Boston, que ya tenían una base importante de empresas tecnológicas, pues claro que eran los favoritos para esto. No sé si alguien tiene alguna idea, voy a hacer una encuesta de 15 segundos de dónde creen que fue y quedó el MCC. Van corriendo, quedan 11 segundos. No quedó en Arizona. Tampoco quedó en California, el Silicon Valley. Posiblemente debería, pero no. Porque recuerden que fue un bid estatal, es decir, cada estado también decía, yo voy a poner dinero por esto, yo voy a poner dinero. Y la verdad, el atractivo era interesante. Tampoco quedó en el MIT. José Manuel, dice Miguel Ángel de la Vega en Boston. No. Tal vez debió haber quedado, pero quedó en Texas. Un estado muy grande y con mucho dinero. Estamos hablando de los 80, ¿no? Todavía no, Texas no había entrado a la revolución tecnológica, económica que tiene hoy en día, ¿no? Era petróleo, ganado, universidades. ¿No? Pero hay algo interesante. Texas y especialmente Austin, que es la sede de gobierno, decide invertir capital y hacer un bid muy fuerte. De hecho, en esa época fue muy polémico todo esto. Fue tremendamente polémico porque los gobiernos empezaron a acusar de que habían hecho lobbies políticos que iban más allá de la tecnología y la economía. Bueno, no hay evidencia ni a favor ni en contra de ello, pero nos podemos imaginar que sí fue un drama. Esto pasaría en cualquiera de nuestros países cuando nos estamos peleando por un bid. Pero finalmente se establecen en Austin. Hay una propuesta muy agresiva, ¿no? para económicamente por parte del gobierno de Austin. La Universidad de Texas también participa y el sector privado de esa red. Entonces, se establece, ¿no? en Austin, de hecho, en terrenos no aledaños, pero que son parte de la Universidad de Texas en Austin, y se establece el MCC en 1985. Era uno y más edificios, ¿no? Se construye mucha infraestructura y sobre todo se da la bienvenida a empresas muy importantes de esa época. Algunas pues ya no existen, la tecnología ha cambiado, pero en la parte superior del slide ustedes pueden ver, fueron el primer grupo de empresas que se integra aquí. Estaba Digital, Motorola, RCA, Harris, Honeywell, o sea, empresas de gran renombre y eran empresas protagonistas de la tecnología en esa época. Y posteriormente, en los años siguientes, se unen incluso Microsoft, Boeing, Lockheed, o sea, empresas del sector aeroespacial, empresas como General Electric. ¿Cómo se integran? Es que llevan talento, ¿no? Eran esfuerzos de desarrollo tecnológico. Eran desarrollos compartidos y de colaboración de desarrollo tecnológico. Bueno, entonces así empieza la historia. Es muy interesante, pero lo que viene es más interesante aún. ¿Alguien tiene alguna apuesta de lo que sucedió? Tienen 5 segundos. Las compañías, cada una, el esquema de asociación era que compraban acciones en esta gran corporación y escogían para
trabajar en alguna de estas 7 sectores tecnológicos, ¿no? El sector del software, empaques de semiconductores, integración, ¿no? Estamos hablando de los 80, procesamiento paralelo, administración de bases de datos, interfaces humanas, inteligencia artificial. El presupuesto inicial, ¿no? Para la operación de esta corporación estaba entre 50 y 100 millones de dólares por año. Si nos vamos a esos años, era una cantidad enorme. Entonces, pues, se apostó mucho por el éxito de esto, ¿no? De aquí van a salir las siguientes generaciones tecnológicas y pues, muchos otros productos que nos podemos imaginar. Pero, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo que a veces ocurre. Tenemos un buen equipo, tenemos una buena infraestructura, tenemos unas condiciones muy buenas para el éxito, pero a veces las cosas pues no funcionan porque no funcionan. Comentamos que tenemos colegas del Brasil, ¿verdad? Y en este momento, en la sala. Bueno, ellos han vivido mucho más el partido de fútbol que hubo entre Brasil y Alemania en el Mundial del 2014, cuando pues se perdió por 7-1 sin poder explicar qué pasó. A veces las cosas no funcionan sencillamente porque no funcionan. MCC no funcionó en el sentido que debería funcionar. Es decir, no se consiguieron esas extraordinarias generaciones de tecnologías globales. No se llegó a lo que se esperaba con toda la inversión y toda la gente que estaba ahí. El talento en ese momento era impresionante. Y en muchos casos hubieron voces que decían que era un fracaso. Pero aquí hay algo interesante, que el fracaso no necesariamente es lo opuesto al éxito, a veces es parte de, y déjenme decirles por qué, es lo que ocurrió. La cantidad de talento que llegó, imagínense ingenieros y desarrolladores tecnológicos de todas esas empresas, llegaron y se establecieron, muchos de ellos con sus familias, y empezaron a trabajar ahí. ¿Saben qué ocurrió? Las empresas empezaron a salirse de MCC, porque no estaba funcionando, la inversión no estaba dando, pero sucedió que la gente se quedó en Austin, se quedó por motivos interesantes, se quedó por la calidad de vida, por el costo muchísimo más bajo de que las ciudades de donde venían, a cambio de una calidad de vida similar, ¿no? Habían buenas universidades, muy buenas escuelas, la comunidad que se hizo de gente educada fue extraordinaria, la diversión, el ocio. Entonces se quedaron ahí. ¿Y qué sucede cuando se queda mucha gente talentosa conectada en un lugar? Empezaron a desarrollarse nuevas empresas, startups, flujo de tecnología, ya no de estas empresas, sino entre el conocimiento que traían estos ahora emprendedores de tecnología. Y fue uno de los atributos más interesantes que tuvo la región de Austin para saltar años más tarde a ser una de las comunidades más interesantes para negocios, especialmente negocios de tecnología. Aquí, este gráfico es del 2014, si no me equivoco, y es cuando Austin figuraba como una de las primeras ciudades, precisamente por el ambiente de negocios, el ambiente de tecnología, la calidad de vida, los costos de propiedad y la masa de talento. Entonces, un fenómeno que iba para desarrollar tecnologías y lo que atrajo era talento, no consiguió tal vez el desarrollo de esas tecnologías, pero consiguió que se formara una comunidad de gente que eventualmente crearon una riqueza económica en esa comunidad que impactó a la región y a los Estados Unidos posteriormente, ¿no? Entonces, la importancia del lugar y las condiciones del lugar para el desarrollo de proyectos aquí cobra relevancia. Es muy interesante, nadie había previsto eso, pero es el lugar y la gente constituida en el lugar lo que deriva en una historia tan interesante. 3 elementos para el impacto de MCC en Austin, ¿no? La calidad de vida, la comunidad y el talento. Vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Por supuesto,
Estos elementos ya los hemos visto y seguramente muchos de nosotros ya hemos visto y leído y hemos ido a conferencias donde nos dicen que el líder de esto es Silicon Valley, ¿no? Son las comunidades tecnológicas, los hubs, y muchas veces idealizamos todo esto a través del Silicon Valley, no solo nosotros, son más regiones que se han establecido atrás de esto, y en Estados Unidos también muchas ya han sobresalido por estos mismos valores, ¿no? La comunidad, la tecnología, etcétera. De hecho, en el mundo, además, ya han empezado, ya todos queremos tener nuestro Silicon Valley que con estas mismas características. Y definitivamente sí son evidencia de que atraen los mejores empleos, ¿no? En los Estados Unidos está directamente relacionado con que los hubs estos de alta calidad de vida y tecnología son los que atraen los empleos más altos. Lo que me lleva al siguiente tema, que es qué es y dónde quiere trabajar la gente, ¿no? Ese es otro elemento importante del cual quiero comentar a ustedes, hablando aquí acerca de lo que son los espacios de innovación. Ya vimos la importancia del espacio, qué es lo que sucedió en Austin. Vamos a ver qué es lo que dónde quiere trabajar la gente. Vamos a hacer un pequeño recuento. La gente históricamente ha trabajado, ¿no?, de acuerdo a las actividades económicas. El lugar se planteaba alrededor de la actividad económica. Entonces, por ejemplo, en la prehistoria la gente se movía donde estaba el alimento, ¿no? Se movían donde estaban los animales, la gente se movía a donde podían encontrar plantas para comer, hasta que empezaron a desarrollar otras habilidades como la agricultura. Que es parte de las primeras actividades económicas de la gente. Y luego empezaron a venir las famosas revoluciones, ¿no?, industriales, la primera, segunda, tercera, en la cual descubrimientos tecnológicos hicieron que cambien las condiciones del trabajo, ¿no? Trabajar en la naturaleza, se empezaron a desarrollar condiciones de infraestructura para el desarrollo del trabajo con la primera revolución industrial. Empezaron a darse las plantas industriales, las maquinarias, que fue lo que automatizó, y luego evolucionó hacia otra revolución industrial donde nuevamente, ¿no?, el ambiente de trabajo era el determinante, la automatización, la producción en masa, y para llegar actualmente a la tercera revolución industrial, que es la automatización más completa. Sin embargo, estamos entrando en tiempos de la industria 4.0, que es la forma de trabajo en la cual la automatización ha ganado completamente a todas las demás fases de la primera revolución industrial, la mecanización, la segunda la producción en masa, la tercera la automatización, la cuarta es donde entran los cibersistemas. Pero hay algo muy interesante en esto de la cuarta revolución industrial. Bueno, aquí hay un repaso nada más de las características de cada una. Y la cuarta revolución industrial, yo creo que la mayoría ya ha escuchado, ha estado al tanto de esto, se basa, además de extrema automatización, en que el elemento más importante es el conocimiento de la gente, el know-how. La gente ya no es la que utiliza las manos para trabajar, sino la mente presente. Y con los diferentes elementos, ¿no?, la simulación, robots autónomos, integración de sistemas, todo esto nos lleva al punto de que muchos de los trabajos manuales y físicos van a estar automatizados, ¿no? La gente va a tener que irse a otro tipo de actividades, y nos lleva a que por primera vez en toda la historia de las revoluciones industriales y demás, en la era de la economía basada en el conocimiento, las personas son el núcleo central de los sistemas de producción y económicos. ¿Qué quiere decir? Que no es la gente ya la que va a ir y se va a mover al lugar donde se están produciendo cosas. La gente va a ser el punto central, y alrededor de la gente es donde se va a hacer todos los sistemas económicos y de producción. Quisiera saber si vamos bien hasta el momento, ¿sí? ¿Vamos todos bien? ¿Correctamente? Todo en orden. Ok, perfecto, muy bien. Entonces,
Y aquí entramos a un tema muy importante en cuanto a la gente que va a trabajar, y son los cambios generacionales. Los cambios generacionales que se están dando y realmente todos los ecosistemas que estamos desarrollando, ¿para quién lo estamos desarrollando? Bueno, pues lo estamos desarrollando para las nuevas generaciones que vienen. Ahorita la generación productiva, la que está entrando realmente como fuerza primera, son los millennials. Ya hemos hablado mucho respecto a esto, ¿no? Están los baby boomers, que es la generación que prácticamente ya se está alejando, la generación X, que es mi generación, que también ya está viendo ya el horizonte del retiro cada vez más cercano. Son los millennials los que nos están insertándose en la economía y sustituyendo. Las características de estos millennials son sumamente interesantes. Se han revisado, pero sobre todo las características de las generaciones que vienen. Hay mucha información sobre todo esto, ¿no? Sobre las características de los millennials, si ustedes pueden ver, por favor, en la gráfica. Creo que acabamos de perder a José Manuel. Tenemos un problema de conexión. Déjame verificar qué es lo que está haciendo. Vamos a buscarlo pronto. Una disculpa. Perdonen, ¿me escuchan todos? Hola. ¿Me escuchas a mí? Bienvenido de regreso. Sí, perdón, algo pasó. No hay cuidado. Me sacó el sistema. Me causó sorpresa, pero qué bueno que estamos de regreso. No fue, yo creo que fue algo aquí. Adelante. Ok, vamos bien, ¿verdad? Sí, señor. Y están respondiendo que te escuchan. Sí, mis disculpas, por favor, a todos. No sé, yo creo que nos asustamos todos, yo también. Adelante, tranquilo. Estábamos hablando de las generaciones, ¿ok? Para todos, por favor, voy a retomar un poco esto. Primero, mil disculpas, a veces la tecnología nos hace esto. Estamos hablando de las generaciones, cómo las generaciones han ido afectando nuestra forma de trabajar. Venimos de generaciones con diferentes hábitos y costumbres, desde la generación de los abuelos y la generación de los papás, la generación de los que queremos oficinas cerradas todavía, la generación de los que no, la generación de los que quieren poner en la oficina una mesa de pool o una mesa de ping pong, que son más los millennials, ¿no? La generación de la conectividad, que son ellos. Entonces, tenemos que empezar a entender claramente las generaciones, cómo trabajan, para definir mejor las capacidades de
y las características del lugar de trabajo. Entonces, nada más para repasar muy rápidamente la generación X, Z, por ejemplo, de un estudio que se hizo en Estados Unidos de lo que la generación Z, que todavía no entran en la fuerza de trabajo, pero que ya están, cuál es su postura alrededor del mundo, dice que la mayoría quiere cambiar el mundo, traen una dimensión mental muy diferente. Otra cifra, 72% de ellos aproximadamente quieren ser emprendedores. El emprendimiento está plenamente en el DNA de esta generación. Y lo interesante es que el ser emprendedor no necesariamente es crear una empresa, es ser revolucionario, es hacer cosas diferentes. Otra estadística, buscan conocimiento, educación, es decir, que viene una generación que sí va a estar muy interesada en ser trabajadores del conocimiento. Y su span de atención es mínimo. Si nos hemos quejado, especialmente los profesores, de que la generación de los millennials no responden, la generación Z está peor todavía y sus círculos son globales. En un reporte reciente interno de la empresa General Electric acerca del futuro del trabajo, decía, el futuro del trabajo es acerca de velocidad y colaboración. Redefine la relación entre empleadores, entre empleados, y que se desea tener un acceso a una mayor cantidad de talento, ¿no? Y que la gente que trabaja quiere tener un control más tipo emprendedor del trabajo y las habilidades que tienen. Y es aquí donde quiero hablarles un poquito del efecto Medici. Ya estamos dirigiéndonos al tema más ya propiamente de los parques tecnológicos y demás. El efecto Medici tiene relación con un evento histórico, que es el de la familia Medici, ¿no? Una familia que vivió en Italia hace mucho tiempo, yo creo que algunos han oído hablar, entre los siglos XIII y XVII, posiblemente fue la familia más acaudalada de Europa, ¿no? Eran sponsors de arte, tenían bancos, salieron 3 papas de ahí, pero desarrollaron algo muy interesante. El comercio, desarrollaron una forma de hacer comercio que no era habitual, y ellos abrieron plazas, espacios enormes donde convocaban a gente de todas partes del mundo, mercaderes de China, mercaderes de Persia, mercaderes de Europa, para vender sus productos. Y se dio un efecto extraordinario. La combinación y mezcla de todas estas culturas y conocimiento que traían generaban nuevos productos y a veces nuevas oportunidades de negocio. Los sastres que venían de Roma, por ejemplo, veían tejidos de telas que venían de Persia, que venían de China, y se les ocurría nuevo tipo de ropaje. Incluso las matemáticas de los árabes, que siempre han sido muy desarrolladas para la época, empezaron a insertarse en los sistemas contables de los europeos. Y de ahí Frank Johansson saca lo que le llama el efecto Medici, que dice que cuando tú te detienes en una intersección de disciplinas, campos, y puedes combinar existentes conceptos, te generan nuevas y más ideas. Y se puede desarrollar mucho más innovación si lo que hacemos es mezclar gente que vienen de diferentes disciplinas y diferentes backgrounds. Dice, la innovación ocurre cuando la gente va más allá de su área de expertise y cuando la combina en diferentes formas. El efecto Medici, ¿no?, es lo que genera de algún modo este concepto de tener reunidas en un lugar gente diversa, colaborando y intercambiando ideas. Hay evidencia de hay fuerte evidencia entre una relación importante entre la clusterización de gente y la capacidad de innovar, y que la proximidad geográfica dirige el conocimiento. Esto es profundamente derivado de experiencias, ¿no?, de teorías como el efecto Medici, que dice, cuando yo pongo gente con diferentes disciplinas y las uno, es cuando se empieza a dar la innovación. Entonces, de ahí surge, ¿no?, algo de lo que fueron en determinado momento los parques tecnológicos. Aquí pongo a Silicon Valley nada más, que es uno de los elementos ejemplares, es decir, oye, vamos a poner muchos actores juntos y muy próximos.
Este es el Parque Tecnológico Research Triangle. Este parque, junto con el de Stanford, se pelean históricamente cuál es, así fue el primero del mundo. ¿Y cuál fue el principio lógico de los parques tecnológicos, ¿no? Nacen aproximadamente en los años 50, ahí les digo, el Research Triangle Park of Stanford, y tienen su boom en los años 90. El principio lógico es ese, juntar elementos que generalmente en las comunidades estaban dispersos o difusos, centros de investigación, universidades, algunas empresas tecnológicas, y que el hecho de unirlas y juntarlas, ponerlas más cerca, generaría este efecto, como el efecto Medici, de intersectar disciplinas y que salgan nuevas innovaciones. Mayor colaboración entre las empresas. ¿Qué es lo que hace un parque tecnológico? Bueno, estimula el flujo de conocimiento, facilita la comunicación entre los actores internos, provee ambientes que precisamente empujen este tipo de actividades. Yo creo que muchos de los colegas que estamos aquí ya han tenido la experiencia de entender o conocer un parque tecnológico, no son nuevos, ¿no? Enfocarse, ¿no?, en cierto tipo de actividades de investigación, también facilitar la creación de nuevas empresas y trabajar en redes globales. Eso es lo que en teoría hacen los parques tecnológicos. Esto tiene que ver con la perspectiva también de lo que las empresas, especialmente de base tecnológica, consideran lo más importante en el momento de establecerse en un lugar, la capacidad de networking, la capacidad de innovación tecnológica. Bueno, el principio del parque tecnológico, entonces, es el principio de comunidad. Yo comentaba que los parques tecnológicos tuvieron su boom en el año de los 90 y se cristalizó ese boom en el año de los 2000. En el Tecnológico de Monterrey se empezó aproximadamente a principios de los años 2000, concretándose en el 2004-2005, el desarrollo de lo que eran los parques tecnológicos. Los parques tecnológicos en el Tecnológico se hicieron como universidad como una especie de evolución y consecuencia de lo que había sido un ecosistema de emprendimiento, ¿no? Desde primero poner la academia, la enseñanza del emprendimiento, luego la creación de incubadoras, de aceleraciones. El parque tecnológico era un hermano mayor que salía necesariamente. Con una definición de que los parques tecnológicos son espacios físicos diseñados para integrar emprendedores y empresas que aspiran a ser o incubadas, o aceleradas, o adaptadas a la región, a través de networking y programas de networking y cooperación y actividades entre emprendedores y firmas, con los recursos que ofrece el campus y los recursos que ofrece la región. Es una definición propia, pero no es muy diferente de muchas de las definiciones que actualmente se encuentran en parques tecnológicos del mundo. Les comentaba que había sido una evolución, ¿no?, de muchos programas que se tuvieron precisamente que parten de educación en emprendimiento, pero de educación en emprendimiento hay un salto a la práctica del emprendimiento y a la maduración del emprendimiento y luego a la inserción de lo que es innovación en el sector productivo. Llegamos a tener entre el 2005 y el 2015 aproximadamente alcanzamos 22 parques tecnológicos. Lo que les quiero contar es muy interesante. Actualmente tenemos 12 en operación. Se cerraron 10 parques tecnológicos, o por lo menos dejaron de actuar como parques tecnológicos, ¿no? Llegamos a tener parques tecnológicos en varios campus. Somos un sistema de muchos campus. Es algo que nos beneficia para aprender cómo funcionan los modelos, ¿no? Desarrollamos varios modelos adecuados a cada región. Tratamos de desarrollar el modelo propio nuestro, no exportarlo porque no había funcionado nada de la exportación, y algo que aprendimos es a no exportar modelos. Otra experiencia que tuvimos al desarrollar parques tecnológicos en diferentes partes del país es que un parque en un tipo de región y su economía no va a funcionar en otro. Un parque para una región muy industrializada hacia la manufactura no va a funcionar el mismo modelo en una región que es menos desarrollada, que es muy agrícola todavía en sus principios económicos. Entonces aprendimos mucho de esto. Había comentado hace un momento que dejamos de operar 10 parques tecnológicos. Bueno, aquí va el argumento hacia el título de la conversación que estamos teniendo.
nosotros sentimos que el modelo de parque tecnológico de algún modo ya se está agotando. Ya tuvo una época interesante en la que mostró cierta utilidad. Sentimos que lo que dejó evidencia era de que era importante la conexión entre actores para acelerar ciertos procesos económicos, pero creo que el modelo ya no está funcionando, ¿no? Y me da gusto decir lo que creo, porque como soy uno de los autores de todo esto, a veces los autores somos los más indicados de empezar a matar precisamente nuestros productos para empezar a generar los nuevos, las nuevas generaciones. Y algunos argumentos de por qué los parques tecnológicos ya llegaron a su ciclo es porque tal vez ya dejaron la semilla de que la colaboración y los procesos de intersección entre gente y disciplina son importantes. Sin embargo, notamos que los parques tecnológicos, aún con ese concepto, eran cerrados a la comunidad. Seguían teniendo paredes, no necesariamente paredes de ladrillo o de piedra, pero tenían paredes. Entonces, lo que entendimos es lo que realmente hace que prospere la inserción de una economía mayor, de mayor conocimiento y mayor, son sistemas abiertos, son los distritos de innovación. Me voy a brincar esto. Al principio los parques, ¿no?, eran definitivamente proyectos más de infraestructura para tener junta a la gente. Y luego se fueron abriendo un poco más. Ahora, realmente lo que está sucediendo en el mundo es que son las zonas de innovación, aquellas en las que son abiertas, la universidad es parte de ellas, por ejemplo, y cuyo secreto es en tratar de integrar en una comunidad abierta los actores que queremos por invitación, no necesariamente como un espacio de renta o de alquiler de terreno. No, entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que a mí me gusta más está en Barcelona, es el proyecto 22 @, que fue una revigorización de una zona industrial casi muerta durante los 80 y se convierte en uno de los distritos de innovación más interesantes y exitosos. Que es lo que hicieron. Lo único que hicieron fue empezar a invitar a ciertos actores en el área de la alta tecnología, conocimiento, creatividad a una zona, pero no solo a ellos, no solo a universidades, sino a toda una serie de restaurantes, librerías, hoteles, con el estilo apropiado para la gente que estaba yendo. Volvemos a recordar qué es lo que pasó en Austin, ¿no? En los 80, la gente se quedó y se congregó porque estaban las condiciones para quedarse ahí, como personas. No como ingenieros o profesionales, es lo primero que busca la gente. 22 @ hizo eso, y ahora es una de las zonas más productivas en conocimiento que hay en Barcelona y España, y ustedes saben que Barcelona es una de las ciudades más avanzadas en educación y en desarrollo de tecnología en Europa. Aquí voy a terminar, me brinqué algo que no es realmente importante. Lo que quería era dialogar, era poner muchas ideas sobre la mesa precisamente para provocar discusión. Y si quieren, nos estamos con algunas preguntas. Jesús. José Manuel, realmente muy interesante. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, excelente, pues nuevamente nuestro agradecimiento. Tenemos muchísimas preguntas. Voy a empezar con un par de preguntas que están interrelacionadas. Muchas gracias por tu atención. La primera de ellas es, tomando como punto de partida que el rápido desarrollo tecnológico marcará el ritmo del conocimiento en los próximos años, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos en materia de formación de profesionistas, las instituciones de educación superior? Y la segunda, que está relacionada, es, permítame un segundo, aquí se me perdió, perdón, un segundo. La segunda que está relacionada es, ¿cuáles son los retos urgentes y las prioridades sobre las que deben actuar de manera prioritaria las instituciones de educación superior para asegurar la inserción, relevancia y las contribuciones al desarrollo de sus futuros egresados? Te dejo estas dos y vuelvo con otras dos cuando concluya. Gracias.
Voy a tratar de ser breve, son preguntas muy, muy complicadas. De hecho, si tuviéramos la respuesta, la venderíamos y seríamos emprendedores ahí millonarios. Es un cambio generacional en educación. Y varias universidades están haciendo muchas cosas. Primero, entender a la persona a la que estamos educando y la actividad a la que se va a dedicar. Entender que ya no estamos educando a una persona que va a entrar a una empresa establecida, a adaptarse a sus productos y servicios y a trabajar 40 años ahí hasta jubilarse. El promedio de un profesional al cual está quedándose en una empresa es 3 años y de repente está moviéndose. Eso quiere decir que el profesional está más interesado en su logro intelectual que en hacer riqueza y pertenecer a una empresa. Está con niveles más altos de riesgo, de decir, ¿sabes qué? Si no me jubilo aquí, no me importa. Entonces, ¿cómo educamos a esa gente que lo que quiere es otra cosa de su vida? No ir a contribuir a una empresa, tal vez crear lo suyo, crear riqueza. Entonces, incluir el elemento de emprendimiento en la educación es fundamental. O sea, si vienen naturalmente las nuevas generaciones para hacer eso, emprendedores, ¿por qué no les damos las herramientas y las competencias para que partan en una forma ordenada? Entonces, 2, los planes de estudio están acondicionados hacia carreras con nombres y tipos de conocimiento adecuados al siglo XX. Posiblemente en 5 años más ni siquiera el nombre de la carrera va a ser aplicado al tipo de actividades que se van a dar. Entonces, yo creo que las carreras se van a tener que rediseñar prácticamente, hacer a la carta, a lo que una persona vaya desarrollando en su proceso de aprendizaje para llegar con una especialidad propia. Por ejemplo, un ingeniero en tecnologías de nuevos materiales y finanzas sofisticadas, algo así, algo que él se adecue. Ahora, podemos pasar un mes entero hablando de estas preguntas, son muy complicadas, pero definitivamente está en esa dirección, hacer más individuales los planes para lo que la empresa quisiera. De acuerdo, muchas gracias. Mira, otra pregunta muy interesante relacionada con el efecto Medici que mencionabas. Dice, ¿qué tan urgente es la reflexión que debe darse sobre las estructuras históricas de nuestras instituciones de educación superior para promover e inclusive garantizar la experiencia multidisciplinaria que asegure una respuesta a las realidades profesionales contemporáneas? Gracias. Es otra pregunta complicada y no quiero, son puntos de vista por la experiencia, pero yo creo que ya llegó el fin del silo académico, ¿no? De la facultad como suborganización dentro de la misma universidad. Primero, yo creo que la definición de especialidad se va a dar en una parte terminal de la carrera, pero yo creo que la mayoría del tiempo la educación va a tener que ser integral. Es decir, ya no me va a tener que importar tener un estudiante que le interese la mercadotecnia o ciertos aspectos de ingeniería mecánica en mucha de la educación que tenemos. Se tiene que empezar a dar por eso, romper los esquemas que tenemos la mayoría de las universidades, de decir, por allá están los ingenieros y por allá están los abogados. Esa interseccionalidad es importante por diseño del modelo educativo, ¿no? Modelos educativos en los que ya no haya esa separación desde el principio, que todos aprendan a que las disciplinas deben ser consumidas por todos. Es una respuesta muy sencilla para una pregunta muy complicada, ¿no? Pero es en este momento para detonar más diálogo. De acuerdo, muchas gracias. Mira, te hago una última pregunta, estamos sobre el tiempo. Evidentemente, la mayoría de los casos de estos parques tecnológicos geográficamente están determinados por la oferta de capital humano en la cercanía. Sin embargo, hay una pregunta que me parece interesante, dice, como sector de educación superior, ¿dónde recae nuestra responsabilidad para asegurar la proveeduría de talento que
resuelva las demandas de estos campos tecnológicos y el desarrollo de nuestras sociedades de conocimiento e innovación. Y aprovecho, ya que hablaste que ibas a contestar en base a la experiencia, aquí te dejan una tarea que dice: ¿podría recomendarnos algún recurso bibliográfico o en línea sobre experiencias exitosas en el desarrollo de parques tecnológicos vinculados a instituciones de educación superior? Con esto cierro la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Sí, gracias. Bueno, la primera pregunta a hacerse es: ¿por qué queremos un parque tecnológico? ¿No? Esto es a nivel región, con todos los actores. Tomando en cuenta que un parque tecnológico, independientemente de dónde venga, si lo pone una universidad o lo pone el gobierno, sí es un conjunto de actores, stakeholders, que deben decidir. Entonces, pero la primera es: ¿realmente necesitamos un parque tecnológico? A veces hacemos parques tecnológicos porque lucen bonitos, porque son buena publicidad pública o porque la universidad se siente muy bien de tener un edificio que se llama parque tecnológico. Y la verdad, a veces no es la medicina que se necesita para el tipo de cosas que se quieren hacer en ese momento. Vamos a ir al siguiente nivel, asumiendo que se necesite. Quiero tener un parque tecnológico para revitalizar mi industria, que está muy anticuada, y modernizarla. Perfecto. El tipo de talento que debo traer es las mismas especialidades, química o agricultura, y revitalizar el talento con nuevos programas de posgrado vinculados tal vez a nuevas tecnologías. Pero si lo que quiero es establecer una nueva industria que no existe, por ejemplo, descubro que tengo mucha riqueza natural para hacerme fuerte en biotecnología, ¿no? Manejo de plantas, mucha investigación sobre vegetales, pero no tengo absolutamente nada de eso ni en mis universidades. Bueno, lo primero que debe hacer el parque con las universidades es desarrollar carreras al respecto para ese talento. Entonces, debo entender cuál va a ser el rol del parque: revitalizar una industria, diversificar una industria, crear una nueva industria o incluso exportar una industria. Me doy cuenta que tengo recursos naturales extraordinarios para nuevos materiales, nanomateriales, nanotecnología, pero carezco absolutamente ni de empresas ni de emprendedores. Bueno, ¿por qué no hago un proceso de parque tecnológico para atraer grandes empresas internacionales y que se establezcan a cambio de utilizar mi talento? No que vengan a maquilar cosas, ¿no? Sino que utilizar mi talento para generar nuevas cosas. Entonces, hay que entender primero para qué quiero el parque y luego direccionar el tipo de educación que voy a dar a mis cuadros. Y esto es asumiendo que la universidad quiera ser la protagonista del parque tecnológico. No lo necesita hacer, ¿sí? A veces las universidades hemos tenido que hacer cosas porque nadie más lo está haciendo, porque hay sistemas y ecosistemas donde, por ejemplo, los gobiernos son muy eficaces haciendo parques tecnológicos y la universidad asume el rol de actor, de compañero, del compañero intelectual. Recuerden que las universidades son instituciones que han sido diseñadas para administrar la educación. Entonces, cuando empezamos a administrar proyectos muy diferentes que tienen que ver con infraestructura, es como decirle: universidad, te vas a hacer cargo del aeropuerto nacional. Imagínense a los sistemas administrativos universitarios, ¿no? Que, ¡pum!, explotan totalmente. Entonces, entonces, es muy importante el definir si realmente debe ser la universidad o no la que debe partir de esto. Fuentes bibliográficas se las voy a compartir después, ahorita obviamente no, pero yo creo que donde han tomado más seriamente el papel de la universidad como promotor del parque científico-tecnológico es en Estados Unidos. Ahí tienen una asociación que es la AURP, la Association of University Research Parks. Es una asociación que consiste en parques que provienen de las universidades, ¿no? En el mundo, la organización que une a los parques es la IASP, International Association of Science Parks, y ahora le agregaron un nombre: zona de innovación, por esta migración precisamente que están teniendo los parques hacia ser distritos de innovación, ¿no? Y yo siempre he dicho, esa es la FIFA de los parques tecnológicos. O sea, realmente tiene una presencia y tiene mucha historia, pero en los Estados Unidos la AURP se ha especializado en parques universitarios. Más que fuentes de casos de éxito, yo creo que entrando a la página de la AURP hay cientos de experiencias y herramientas para entender la administración de un parque tecnológico universitario. Excelentes recomendaciones, muchísimas gracias.
Transmito la palabra, José Manuel, a Luis en la Organización Universitaria Interamericana. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a ti, Jesús, por todo. Gracias, Jesús. Gracias, José Manuel. Gracias a todos. Yo me quedé, primeramente, iniciamos la sesión con una tarea, y era determinar cómo estaba la representación geográfica de los asistentes el día de hoy. Entonces, para pasar reporte, confirmo Brasil, Uruguay, Durango, Colima, Aguascalientes, Morelia, Canadá, en 2 diferentes regiones, Yucatán, la Universidad de Arizona, la ciudad de Montreal, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, estuvieron presentes durante la sesión del día de hoy. Entonces tenemos una representación, diversidad y experiencias distintas, como mencionabas ahora, sobre el rol que juega cada quien en estos ecosistemas. Haciendo un pequeño aviso parroquial y anuncio o promocional, mencionabas el caso de @22 en el caso de Barcelona. Nada más me encantaría compartir con quien está escuchando y contigo también, que estarán participando precisamente en Colombia, en Bogotá. Viene el sector de Barcelona a presentar el caso del diseño del hub portuario, hub de educación para puertos y diseño de logística en colaboración con diferentes puertos de Europa también. Entonces, a demostrar la metodología de diseño, de desarrollo de talento para diferentes industrias, y en este caso, el caso concreto del puerto de Barcelona, que va a ser una experiencia interesante, pero quería solamente establecer ahí el vínculo entre lo que acabas de mencionar y lo que están saliendo apenas de Barcelona como proyecto más nuevo. Entonces, con eso, ya para cerrar la sesión de hoy, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Jesús y a José Manuel por su amable disposición, compromiso, pero sobre todo por su tiempo. Profundamente agradecido. Quiero agradecer también a la Núñez, miembro asociado del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, por su apoyo constante a las actividades que se organizan en torno al CAEI. Les recordamos que las inscripciones para el Congreso están abiertas, pueden encontrar información en el sitio web del CAEI. Les invitamos a consultarlo, perfectamente amigable, tendrán las respuestas ahí mismo. Y por último, les recordamos que el 4º y último webinario de esta serie está programado para el próximo martes 10 de septiembre y tiene por título Bogotá, Hub de Conocimiento e Innovación, una apuesta de ciudad-región. En este caso, la ciudad de Bogotá, nuestros futuros anfitriones, vendrán a presentar el proyecto de renovación urbana y los avances que se han dado sobre Bogotá Distrito Creativo, que surge de un barrio de la ciudad muy interesante. No se lo pueden perder. Hay la intervención, la participación directa de los actores de los que discutí ahorita. José Manuel, está implicada la ciudad de Bogotá, la Secretaría de Educación, el SENA, el CONEC Bogotá, la parte industrial corporativa. Entonces va a ser una sesión interesante para todos. Por último, agradecemos a todos y a todas su participación, su tiempo. Los esperamos en el 4º webinario, pero sobre todo los esperamos en Bogotá para el CAEI Colombia 2019. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a los asistentes. Verdadero placer. Gracias a todos. Hasta la próxima.